Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, este podcast donde con Daniel San Martín, yo soy Tomás Sánchez, estamos intentando entender cómo se nos viene el futuro, estamos tratando de descubrir cuáles son los últimos elementos de vanguardia que le están dando forma a nuestra economía, a nuestra sociedad, a nuestra política, a nuestra todo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Tomás. ¿Tú cómo estás esta semana? Todo muy bien, pues. Hemos estado viajando bastante, como nos estamos viendo acá, otro capítulo más sobre Zoom, pero no sé cuándo nos vamos a ver en persona. Sí, hemos estado los dos moviéndonos, pero hay que aprovechar y que somos afortunados. Tú la próxima semana volví a Londres y yo la próxima semana estoy fuera de Londres. De nuevo. Bueno, pero ya estaremos juntos. Oye, partamos pues, Convergente. ¿Qué noticias tenemos esta semana? Parte tú, Daniel. Yo tengo una noticia, tú sabes que, Tomás, a mí me encanta el tema de la inteligencia artificial y por lo tanto quiero traer a la palestra el lanzamiento de un nuevo modelo. Hay una empresa poco conocida por el público en general que se llama Anthropic, pero que de hecho es la empresa más similar a OpenAI que existe, con un equipo similar, metodologías similares y objetivos similares. Y la semana pasada lanzaron su modelo de lenguaje más avanzado, se llama Claude. Y la gran gracia que tiene Claude, que busca competir con ChatGPT de OpenAI, es que tiene una ventana de contexto mucho mayor. ¿Qué significa esto? Que tú le puedes introducir mucho más texto para hacerle preguntas o hablar sobre ello. De hecho, son alrededor de 100.000 tokens. Para hacerse una idea, eso son como 75.000 palabras en inglés que ellos mismos dan el ejemplo para hacerse una idea del libro El Gran Gatsby. Tú le puedes introducir el libro completo y hacerle una pregunta. Y esto obviamente abre grandes posibilidades. Recordemos que hoy día en ChatGPT es mucho menos, son ventanas mucho menores y por lo tanto el hecho de poder poner grandes cantidades de texto abre muchas posibilidades y creo que es una noticia importante. Vamos a ver cómo responde OpenAI. Es decir, la próxima vez le metemos nuestro libro completo, nuestros nuevos libros que estamos trabajando y de una nos lo corrige y listo. Exacto. ¿Qué opinas de todo esto? Cambiaría el capítulo 3. No, resuélveme todos los motes y todos los errores gramaticales. Así es. Oye, voy con una noticia yo. Encontré genial esto de que apareció una nueva empresa, ¿bien? Que está como cumpliendo esta promesa de darte diagnósticos con una gota de sangre. En específico, con una gota de sangre para examinar si tienes cáncer o no. Bien, si bien recordamos, hace una década atrás todo esto fue muy noticia por todo el escándalo de Theranos, ¿cierto? De cómo Elizabeth Holmes finalmente fue condenada a 11 años de prisión porque hizo una gran estafa en torno a esta promesa de que una gota de sangre y yo te puedo contar si estás enfermo o no y te puedo contar si te vas a enfermar. Bien, la diferencia es que hoy día hay una empresa que efectivamente está haciendo clinical trials y lo está haciendo acá en Inglaterra con el NHS, ¿bien? Y tiene 140.000 pacientes que están testeando esta nueva tecnología de una empresa que se llama Grail, ¿bien? Y nada, creo que podríamos seguir hablando al respecto, pero en el fondo entendemos de que si simplemente somos capaces de detectar que una persona tiene cáncer o no con una gota de sangre, cambia las cosas. Para ponerle para ponerle magnitud a esto, desde que se empezó a hacer todos los exámenes del PAP para cáncer cervicuterino, ¿cierto? Y que hoy día es de alguna manera un protocolo en términos de salud pública bien expandido en cualquier país desarrollado, la tasa de ese cáncer bajó un 75%. Y esto tiene que ver simplemente con una prevención eficiente y eficaz. Bien, entonces, eso. Noticia, no queda mucho para esto, más allá de que, ojo, por el minuto es un test caro, es decir, cuesta como $1,000 cada test de hacer esto, pero bueno, me imagino que la economía de escala y la competencia va a aparecer, pero es una linda noticia para la humanidad. Tremenda noticia. Buenísimo. Yo tengo una noticia no tan esperanzadora para la humanidad, o no sé si negativa, pero que abre mucho debate. La semana pasada, el 11 de mayo, dejó de estar en vigencia lo que se llama el Título 42 en Estados Unidos. ¿Qué era el Título 42? Era una normativa en Estados Unidos basada en la emergencia sanitaria del COVID,
con la cual los servicios de detención o para detener la migración de Estados Unidos utilizaban para amparar uso de fuerza y digamos, detener a los migrantes. Entonces, durante 3 años usaron esta normativa legal que era supuestamente para contener problemas sanitarios, para en realidad detener la inmigración. Con la caída, dado que la emergencia sanitaria se acabó, legalmente ya no existe el título 42 y ya han empezado a entrar cantidades mucho mayores de inmigrantes y se prevé que en las próximas semanas esto va a ir solamente en aumento, lo cual mete mucha presión a los estados del sur de Estados Unidos. Por ahora no me quiero alargar más, pero dejo puesto el tema de la inmigración sobre la mesa, de las migraciones en general, que no va a hacer más que crecer en los próximos años y décadas con tremendas consecuencias sociales, políticas y éticas. Sí, no, tremendo tema. Sí, sin duda, yo creo que da el tema para hacer un capítulo entre nosotros. Oye, última noticia. ¿Me podéis creer? Y esto es un tema como que cuando recién lo escuché no pensé que podía ser noticia, pero Europa está empezando a discutir la regulación para que no se pueda destruir ropa. Es decir, es tanta la ropa que se destruye en Europa y en todo el mundo cuando la temporada pasa y por lo tanto la ropa no se vendió, que está siendo motivo de discusión. Y justamente lo que se está empezando a decir es, no puede ser de que estén de alguna manera tácitamente los incentivos puestos para que si la ropa no se vende termine siendo quemada o destruida, porque venderla en descuento destruye, entre comillas, el valor de las marcas, y guardarla en inventario también es muy caro, entonces termina siendo quemado. Entonces, como exceso de desperdicio en una industria, que algunos números hablan de que equivale al 20% de las emisiones de carbono de Europa, está empezando a ser tema. Y no sé, creo que vale la pena como para reflexionar al respecto. El otro día estaba viendo un par de estudios que hablaban sobre que una prenda de vestir en general se usa entre 7 y 10 veces. Ese es el promedio. Y yo no encuentro una locura. Yo tengo un par de blue jeans que lo uso todos los días durante 3 años hasta que se le hace un hoyo. Entonces, tal vez yo puedo hacer un extremo, pero no lo puedo creer de que efectivamente las prendas de vestir hoy día se usan 7, 10 veces y se botan a la basura, y que después termina siendo tanto tema en términos de lo que se bota, se destruye y se quema, de que hoy día estamos hablando de regulación para eso. De hecho, le pasó a Burberry, este retail británico de lujo, que hace un par de años quemó como 28 millones de dólares en ropa. Y se generó toda una gran discusión, etcétera, etcétera, pero como para entender las magnitudes que estamos hablando. Buena noticia. También nos abre un camino para un futuro emergente. De más. Oye, dale, vamos con emergente ahora. Tenemos un tema que está bien simpático. Sí, que lo venimos hace ya varias semanas pensando, ¿no, Tomás? Sí, y además que lo interesante fue que varias de las personas que nos escuchan nos dijeron, oye, tocan este tema, que es Latinoamérica. Y Latinoamérica entendiendo de cómo nos estamos farreando en Latinoamérica, o cómo Latinoamérica es irrelevante, o cómo Latinoamérica de alguna manera no está aprovechando la gran oportunidad, y ya se nos terminó de asentar la pregunta cuando la semana pasada el editor del Financial Times para Latinoamérica sacó una columna que básicamente decía Latinoamérica es el campeón mundial del mundo en farrearse a sí misma. Sí, muy dura la columna, siendo latinoamericano sobre todo, pero no deja de tener razón. Hasta cierto punto al menos, creo. Oye, para estructurar esta conversa, porque hay muchos temas por donde abordarlo, creo que la primera parte tiene que ver con hoy día Latinoamérica, o mejor dicho, siempre Latinoamérica, ha tenido como todo para ser exitoso. Es decir, tenemos un montón de recursos naturales, hemos tenido relativa paz, es decir, Latinoamérica no conoce conflictos bélicos a la escala de lo que ha visto Asia, Europa o Estados Unidos. ¿Bien? Estamos en el mismo uso horario que Estados Unidos, tenemos relativa cercanía con Estados Unidos, tenemos buen acceso logístico, y más encima tenemos un idioma común, cosa que Europa no tiene y Asia tampoco. ¿Bien? Y a pesar de todo eso, nada, estamos donde estamos, ¿no? Sí, es interesante y obviamente no hay respuesta sencilla y todo, pero da para reflexionar por qué es esto. De repente uno de los candidatos al por qué es la polarización ideológica, que ni izquierda ni derecha han logrado
no sé, poner orden y de verdad crear una senda hacia el desarrollo que nos lleve a niveles más cercanos a Europa o a Estados Unidos. Claro. De alguna manera, yo creo que ahí cuando tú hablas de la polarización, uno lo puede linkear fácilmente con la tesis de Asimov, Van Robinson. Para quienes no lo leyeron, se lo recomendamos mucho. Hay un libro que es fundamental en esta discusión que se llama ¿Por qué fracasan los países? ¿Bien? Y la gran tesis de este par de autores, que a todo esto, si no me equivoco, son los autores más citados vivos que existen, es que la gran diferencia entre los países exitosos y los que no son los que son capaces de construir instituciones inclusivas. ¿Bien? Y estas instituciones inclusivas creo yo que es la gran falla que ha tenido Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica no ha sido capaz de construir mercados prósperos, no ha sido capaz de construir estados eficientes, modernos y efectivos, ¿cierto? Y como que esta polarización ha tenido mucho que ver con una especie como de estatismo mesiánico, ¿cierto? Como que estas clásicas promesas de Latinoamérica de que vamos a resolver todo porque vamos a elegir este caudillo, y por otro lado una especie como de derecha más irrelevante que ha estado como enamorada de la escuela de Chicago diciendo sin un Estado y a punta de puro mercado podemos resolver todo. Y esta conversación como que no tiene punto medio con buen diálogo, ¿no? Sí, para complementar un poco la explicación de Acemoglu, ellos dicen que en realidad las instituciones de Latinoamérica que fueron implementadas por los españoles fueron pensadas por los españoles para venir, sacar recursos naturales e irse. Son instituciones extractivistas. En cambio, las instituciones que crearon los ingleses en Estados Unidos, por ejemplo, que en América, eran ingleses que habían abandonado Inglaterra para no volver nunca más y por lo tanto crearon instituciones basadas en el supuesto de que ellos mismos se iban a quedar y por lo tanto eran instituciones para ellos mismos. Y estoy contando un poquito la versión simplificada de la historia. Y eso nos lleva 400 años después tal vez a explicar al menos en parte una estructura social en Latinoamérica que es fundamentalmente distinta, que hay un grupo dueño con mucho más control de los medios de producción y una gran población masiva sin control y atrapados, digamos, locked en esta estructura política y cultural de la cual creo yo que es difícil escapar. Yo ahí soy... Y claro, es difícil dar datos de esto, pero esta estructura social que hay en Latinoamérica de un grupo muy educado, que tiene control de los medios de producción y un grupo mucho más grande que no la tiene, creo que está un poquito atrapado en esa estructura. Pero yo ahí tiendo a estar en desacuerdo. No estoy en desacuerdo en términos a la descripción del fenómeno. Es decir, efectivamente hay una gran desigualdad en Latinoamérica, pero no es diferente a la desigualdad de lo que existía en el fondo en Europa hace 100 años atrás. Y Europa venía de una casta aristocrática dura, con clase, por decirlo así, intransigente. Venía de una aristocracia que era latifundista, que en el fondo tenía tierra hasta el día de hoy. Los lords tienen... atribuciones diferentes en Inglaterra, teníamos reyes y por lo tanto lo que voy es que todas las sociedades han transitado hacia sociedades más egalitarias, ¿bien? Y creo pero se dio un proceso que no se dio en Latinoamérica. Por ejemplo, la Revolución Francesa lo que se hizo fue que la política francesa hoy día y en general europea está basada en que cada estamento tenga su representatividad. Si nosotros vemos lo que pasaba en Latinoamérica hasta hace 10 años, estos grupos no tenían estamentos de representatividad. La derecha era las personas de élite de derecha y la izquierda eran las personas de élite de izquierda, hasta hace 10 años. Por lo tanto, hasta ahora los grandes grupos no tienen realmente estamentos, no tienen representatividad en el sistema político. Está bien, sí, mi punto al que quiero ir es que en el fondo esta construcción de representatividad, esta construcción de un mejor mercado, esta construcción de un mejor Estado, no ha pasado. Ese es el punto. No ha pasado. En el fondo, si tú miras los países que efectivamente han sido exitosos en aumentar consistentemente su ingreso per cápita durante décadas, de manera, por decirlo así, sostenida, son un puñado del mundo. Bien, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Singapur, estamos hablando de Malasia, estamos hablando en los últimos 30 años de algunos países que estaban detrás de la cortina de hierro y que es básicamente Europa del Este, países como Estonia o países como República Checa, ¿bien? Porque no todos también les fue bien, es decir, tenía otros países como Rumania o Bulgaria que salieron del comunismo y no supieron aprovechar el estar en Europa.
tienes Chile, de hecho, dentro de esos países, y son justamente países que siguieron una serie, no sé si la palabra es receta, pero en parte del análisis que hicimos preparando este podcast, es que uno ve ciertos patrones comunes, ¿cierto? Tienen que ver con, primero, una buena inversión en educación, que podríamos decir que Latinoamérica no ha invertido ahí, se ha gastado la plata en otros temas. Una buena diversificación económica, apertura al comercio y atracción de inversiones, que es algo que Chile sí ha hecho, y algunos países de Latinoamérica también, pero no todos, ¿bien? Una cierta especialización industrial y con cierto apoyo estatal, que es algo que también en Latinoamérica no se ha visto bien. En Latinoamérica hemos tenido una especie como de industrialización a la latinoamericana que ha funcionado muy mal, con una especie como de exceso de creencia en que uno simplemente, porque pone una fábrica por delante, va a ser productiva y va a funcionar, y es lo que ha terminado pasando con Argentina, que tiene, por decirlo así, autos más caros que los que se compran en Chile. Después, un foco en investigación, digitalización, tecnología e innovación. Y por último, dos factores que son muy importantes, y es que es la regulación adecuada para que se promueva una industria, para que exista competencia y para que se resguarde la propiedad privada. Y por último, un Estado eficiente que invierte de manera inteligente en infraestructura, ¿cierto? Porque las carreteras y los puertos no los va a construir nadie más, ¿ven? Y cuando entendemos como esos como pilares o avenidas de buenas prácticas que han tenido todos estos países, uno dice, chuta, no es rocket science, pero también entendemos de que la gran mayoría de Latinoamérica no ha cumplido con todas estas cosas que son como buenas prácticas, de nuevo, no tan sofisticadas. Sí, no, es verdad, y ahí volvemos a lo de farrearnos, o sea, acá no hay una fórmula mágica, que no hay un montón de investigación, si al final lo que nos falta un poco es ponernos de acuerdo internamente y remar para el mismo lado, tanto dentro de los países, creo que hay mucha polarización históricamente, derechas e izquierdas muy populistas que generan esto, y entre los países latinos también. Es sorprendente, yo a veces cuento a gente en Europa y les tengo que contar que la verdad los niveles de acuerdos políticos y comerciales dentro de Sudamérica son muy pobres. O sea, por ejemplo, el caso de Chile tiene acuerdos de comercio mucho más fluidos con Europa, con la OCDE, que muchas veces con sus propios vecinos. Tenemos monedas distintas, entonces estamos un poco peleando internamente, constantemente, y no implementando estas políticas que a todas luces nos deberían ayudar. Yo lo veo como que en el fondo todos los países latinoamericanos, de nuevo, en esta especie como de adolescencia eterna, en que no se terminan de poner los pantalones largos y decir, ¿sabes qué? Pongámonos serios y paremos con el caudillismo, paremos con el populismo, paremos con por decirlo así, una discusión política muy infructuosa. No tienen tiempo de preocuparse del vecino, entonces terminamos en países como Chile, donde tenemos 4.000 kilómetros de frontera con Argentina y tenemos cero comercio con Argentina. Cero. O sea, no, sí, impresionante, sí. Creo que menos del 5% de las exportaciones de Chile van a Argentina, y lo mismo con las importaciones. Y después con Bolivia también lo mismo. No tenemos casi relación. Entonces, y más encima, como tú lo decís, teniendo una cultura relativamente común, un idioma común, necesidades comunes. Es decir, podríamos generar la economía de escala que necesitamos dentro de Latinoamérica para ser prósperos. Pero estamos muy lejos de eso. Y además, se nos mete un montón de problemas nuevos, ¿cierto? Todo este tema de la inestabilidad política que se está empezando a dar con redes sociales, con polarización, etcétera. Todo el problema del narco que ha tenido Latinoamérica, que de alguna manera antes era un caso, si lo queremos, un poquito más aislado en un par de países, y hoy día se está expandiendo mucho más. Y finalmente la migración, que es un problema que lo ha sufrido Europa en las últimas décadas, pero que en la última década en particular Latinoamérica lo ha sufrido, es decir, uno no puede preparar países para que de la noche a la mañana les llegue un 10% más de la población y el país siga funcionando como si estuviera todo bien, ¿no? No, exactamente. Y a eso, bueno, agregarle los desafíos que están ocurriendo en todo el mundo. Cambio climático, automatización, inteligencia artificial, que le van a meter presión a todos los gobiernos del mundo, pero uno ve, por ejemplo, que en Europa la discusión es mucho más madura, y los gobiernos están pensando a largo plazo. Uno ve cuáles son las discusiones en los países latinoamericanos, o el caso chileno que uno conoce más, y la verdad que ni siquiera están mirando estos grandes desafíos futuros. Estamos en problemas chicos, en nimiedades, entonces la verdad que no da para ser muy optimista. Mira, el otro día estaba mirando una encuesta que era interesante, y a grosso modo la pregunta era, ¿cómo ve usted
la inteligencia artificial o todas estas nuevas tecnologías que se vienen para adelante. Y era simplemente percepción ciudadana. Y a grueso modo, los países más pobres lo veían positivo y los países más ricos lo veían más negativo. ¿Bien? Justamente porque alguien que está en Bangalore, ¿bien? Dice, chuta, tengo un montón de oportunidades con nuevas tecnologías como para desafiar a Europa y a Estados Unidos. Y mi pregunta es, bueno, ¿Latinoamérica se va a aprovechar de eso o no? Porque en base a las mismas oportunidades que estábamos conversando en un principio, hoy día también hay una tendencia global que es lo que se habla del nearshoring, ¿cierto? Esto de que en la medida que se está empezando a polarizar el mundo, Europa y Estados Unidos están entendiendo de que no les conviene tanto tener ciertas fábricas o ciertos servicios tan lejos, es decir, armar los iPhones en China o en Vietnam, o tener las fábricas de ropa en Bangladesh, o incluso tener muchos call centers o software factory en India. Entonces, automáticamente la pregunta es, necesito que estén más cerca por problemas de irrupción logística que sufrimos en el COVID, pero al mismo tiempo necesito que sean aliados políticos, para que cuando me quede una embarrada como Rusia con Ucrania, no me corten el gas, no tenga problemas de petróleo, no me corten el cable de internet, como hablábamos en un capítulo pasado. Entonces, ahí Latinoamérica, y un poquito lo que le está pasando a México hoy día. México está, por decirlo así, por un lado, en problemas con AMLO, ¿bien? Porque tiene un populista a la cabeza que no está respetando mucho las instituciones de partida, de hecho le está metiendo mano al servicio electoral de México, pero por otro lado, México tiene una posición tan estratégica en el mundo, está literalmente en la mitad del mundo, pegado a Estados Unidos, que hoy día el nivel de inversión que está recibiendo de Estados Unidos y de China es brutal. Y eso más encima con el narco entre medio. Es como que un amigo estuvo, que es consultor también, estuvo trabajando en México la última semana y me decía que asombrado de cómo se están peleando México. Sí. Bueno, es que ese es el próximo paso donde yo quería llegar también. Lo que estamos viendo, y lo hemos comentado en este podcast 1.000.000.000 de veces, es que se están produciendo bloques. Y aquí es muy interesante lo que está pasando con Sudamérica. Uno podría pensar, o alguien que no fuera latino diría, Latinoamérica va a crear su propio bloque, es lo lógico, van a crear una unión de algún tipo, acuerdos comerciales, ojalá ciertos acuerdos, ya sea monetario o de política fiscal, o algún tipo de alianza. Y estamos viendo justo el contrario, que se está fragmentando. Cada país está un poco eligiendo su órbita, aparentemente. Brasil y Argentina Argentina se postuló oficialmente al BRICS, porque habrían nuevas postulaciones al club, exactamente, y Brasil ya está muy aliado, hemos comentado también en este podcast con Dilma Rousseff como presidenta del nuevo Banco del Desarrollo liderado por China. Chile, aparentemente, la lógica indica que va a estar más, o históricamente ha estado mucho más alineado con Europa y con Estados Unidos, y estamos fragmentándonos, entonces estamos en una misma, geográficamente juntos, pero la verdad que aparentemente tal vez vamos a empezar a pertenecer a diferentes bloques, y es lo que pasa con México, es como que hay dos hermanos grandes que te dicen, ándate conmigo, y eso puede afectar aún más las diferencias internas y entre países de los países latinoamericanos. Sí. Oye, antes de entrar en ese tema, que yo creo que es como el tema perfecto para empezar a velar un poquito el cable en Divergente, para ir cerrando Emergente, creo que nos saltamos un cierto aspecto contextual que creo que igual es bueno ponerlo arriba de la mesa, que tiene que ver un poquito con los números de Latinoamérica, ¿bien? Y tiene que ver con entender de que cuando uno mira Latinoamérica, y esto no solamente siendo autocrítico y como medio tirándonos para abajo, cuando uno mira efectivamente cómo ha sido el desarrollo del ingreso per cápita en Latinoamérica en los últimos, 50 años, que es razonable, es decir, no vayamos a la colonia, vayamos a qué hemos hecho desde que existen televisores, ¿bien? Es bien triste, porque uno ve el ingreso per cápita de otras regiones del mundo, es decir, por ejemplo, de Asia, y uno ve que en los últimos 50 años se ha multiplicado por 4. Uno ve el sudeste asiático y también se ha multiplicado por 4. Uno ve el Medio Oriente y se ha multiplicado por 3. Uno ve Europa Oriental y Europa Oriental simplemente en los últimos 30 años se ha multiplicado casi por 2, por 1,5 veces, ¿bien? Y Latinoamérica resulta que solamente se ha multiplicado por 2 en los últimos 50 años. Y entendiendo de que el desarrollo, por decirlo así, de Latinoamérica, o donde creció, digo como agregado, es más entre el año 1990 y el 2010. Es decir, antes del 90, Latinoamérica pasaron 30 años que los perdió, y desde el 2010 Latinoamérica en términos per cápita está bastante planito. Como para ponerle número,
Latinoamérica tiene un ingreso per cápita bajo, alrededor de $14.000 per cápita, ¿bien? Cuando Europa, para hacernos una idea, tiene 40.000, ¿bien? Y por lo tanto estamos... a los únicos tipos que le ganamos es, por decirlo así, a África subsahariana. Claro. No, es triste. Es peor aún pensando en general cuando la teoría económica y las cifras muestran que es más fácil crecer con ingresos bajos. Entonces, ver que Europa occidental, teniendo ingresos mucho más altos que nosotros, han crecido casi lo mismo o lo mismo, te muestra muy claramente la oportunidad perdida que hemos tenido como región. Sí. No, y cuando uno encima lo conversa con estos otros países que dábamos el ejemplo, países como Irlanda, como Malasia, como Taiwán, como Corea, de que justamente han hecho las cosas bien, y se nota, porque en el fondo en los mismos 50 años, o en los mismos 30 años, de hecho pensando, sí, los últimos 30 años, el caso de Malasia se multiplicó por 4. Entonces, chuta, uno dice, ¿cómo? O sea, la diferencia es brutal. O en el caso de Taiwán, que de nuevo, en los últimos 50 años se multiplicó por 6, es decir, creció un 600%. Lo mismo con el caso de Corea. ¿Bien? Y por lo mismo es que hoy día Corea tiene un ingreso per cápita de casi $40.000, o sea, perdón, $40.000, Taiwán tiene 45.000, Malasia tiene más de 20, tiene 25.000, y Chile es el que puntea a Latinoamérica con un poquito sobre 20. Pero Chile, de nuevo, siendo la excepción dentro de Latinoamérica, que ha hecho un poco las cosas mejor, pero aún así con muchos desafíos por delante. Así es, así es. Oye, ¿empezamos a diverger? Bueno, sí, empecé, me encanta esta parte. Oye, aparte de la divergencia, yo creo que tenemos que sentar ciertas premisas, ¿bien? Y es que yo creo que cuando pensamos en el futuro de Latinoamérica y pensamos en esta posible separación, creo que tenemos que considerar un par de cosas para imaginarnos el futuro. Primero que todo, yo creo que nos va a ir mal con el cambio climático y por lo tanto no lo vamos a ser capaz de atajar a tiempo, y esto implica que van a haber más migraciones. Hoy día tenemos migraciones por el desastre que hay en Venezuela, un desastre que tiene más que ver con consecuencias políticas, es decir, un poquito es lo mismo que estábamos hablando recién. Es el único país con un montón de petróleo, el único país con petróleo que es pobre en el mundo, ¿bien? Y tan pobre que de nuevo sus ciudadanos terminan teniendo que irse a otros países. Pero lo que no sería raro es que el día de mañana le va a tocar a Chile o le va a tocar a Argentina, que vamos a tener un desastre climático, ya sea inundaciones durante 3 años seguidos que destruyen las ciudades, o una sequía de 10 años seguidos que destruyen los campos, y vamos a ser los chilenos y los argentinos con nuestras mochilas a la espalda, yéndonos a Brasil o yéndonos a Perú. Así es, y creo que las instituciones no están ni en los países que envían migrantes ni en los que reciben preparadas para este desastre. Entonces, poniendo ese tema como una premisa, es decir, un poco la inestabilidad por el cambio climático, y lo segundo, el que se termine de polarizar el mundo por el conflicto entre China y Estados Unidos, yo creo que yo siempre soy súper optimista, pero en este caso soy medio pesimista. No, pero, perdona, Tomás, déjame agregar el tercer factor, que lo hablamos siempre, pero es el elefante dentro de la habitación, que es los cambios por automatización, inteligencia artificial, donde, como yo lo veo, y lo hemos comentado, lo vimos en el capítulo anterior, no hay solución de largo plazo. O sea, una de las soluciones probables es el ingreso básico universal, pero para que eso ocurra, necesitas discusiones democráticas, institucionalizadas, necesitas instituciones que realmente funcionen dentro de los países. Entonces uno puede empezar a pensar, por ejemplo, el caso europeo, democracias que funcionan, digamos, mejor, donde hay un proceso de discusión, va a haber una parte de la población donde no van a tener ingresos y eso va a tener que resolverse rápidamente. Pero uno va a casos latinoamericanos, donde muchas veces las instituciones y la discusión democrática no es tan fluida, donde puede que el sistema democrático no sea capaz de ajustar y de entregar estas respuestas rápidamente, y eso te puede llevar, perdón por el alarmismo, pero no pronto, pero en los próximos años, décadas, a guerras civiles. Si es que el sistema democrático institucional no es capaz de resolver esto internamente en paz,
van a haber conflicto. Entonces, urge desarrollar mecanismos de discusión que permitan generar instituciones nuevas frente a los cambios no solamente ambientales, geopolíticos, sino que fundamentalmente de métodos de producción. Yo creo que vamos a tener un problema que va a ser casi que más burdo. Yo creo que concuerdo contigo, es decir, no vamos a tener los mecanismos democráticos e institucionales para lidiar con estos problemas y vamos a caer en cosas más burdas como cerrar la frontera a la mala. Bien. Uno mira en el fondo lo que ha pasado con Argentina. Argentina a inicios del siglo pasado estaba en el top 10 de los países más ricos del mundo y se mantuvo ahí hasta 1950 porque básicamente los países ricos se autodestruyeron con 2 guerras mundiales. Bien. Y después, desde que llegó Perón, han ido consistentemente cayendo en ese ranking. Bien. Pero a lo que voy yo es lo impresionante de cómo hoy día Argentina tiene un 50% de pobreza, a pesar de ser de los países más ricos de la región y con mejor capital cultural. Entonces, son países que están muy bien educados y aún así, como tú dices, el sistema político no es capaz de resolver. ¿Bien? Y Exactamente. ese problema, yo creo que vamos a caer en un tema muchísimo más burdo, que vamos a cerrar la frontera a la mala, no vamos a poder cruzar de un lado para otro, porque de alguna manera creo que el pasado, los últimos 10 años solamente, o 20, no han demostrado que no sabemos conversar. Es decir, el ProSur, la Alianza del Pacífico, el Mercosur, el no sé cuánto, son un montón de instancias fallidas que parte un presidente y termina fallando en 2, 3 años. Cambia el presidente, cambia la cuestión, no tenemos capacidad de asociarnos. O incluso en tonteras como lo que fue el Mercosur, no sé si tú te acordáis, pero el Mercosur tenía una especie de cláusula, que es lo que hacía que no terminara de crecer, de que decía que si un país dentro del Mercosur, si un país fuera del Mercosur quería unirse, todo el resto de los países tenía que tener de alguna manera el mismo trato que ese país nuevo tenía con el resto del mundo. Entonces era básicamente una estupidez. Es decir, ¿cómo Chile se va a querer unir al Mercosur si es que automáticamente Chile tenía que garantizarle a Argentina y Brasil, que ahora también iba a tener tratados con China, con Europa, con Estados Unidos, que Chile ya los tenía, o abandonarlos? Claro. Entonces no tiene sentido. Entonces ese es el tema, como que, no sé, creo que ponemos la ideología delante de los bueyes en el caso de Latinoamérica mucho. Caemos siempre en una discusión tan sin sentido en vez del pragmatismo de mañana en la mañana tenemos que desarrollarnos, tenemos que nos vaya mejor y para eso, nada, tenemos que conversar. O sea, tenemos que tener un mínimo de institucionalidad. Yo creo que eso, como latinoamericanos, no nos gusta, nos aburre, nos queremos ir de fiesta, no sé. Sí, es como un poco como en el fútbol, uno hace la analogía de estos son estereotipos, pero el fútbol europeo basado en reglas, instituciones, trabajo, y el fútbol latino basado en el talento individualista, en el caudillismo. Y hay algo ahí tal vez, me permito decir esto, en la etapa divergente del episodio, Está perfecto. muy profundo en nuestra identidad y nuestra cultura, como que queremos resolverlo todo ahora basado en personalidades, cada presidente quiere ser un héroe que crea todo nuevo, mientras que en Europa cada líder se entiende que es parte de un sistema, entiende que es parte de un equipo y entiende que las instituciones van mucho más allá de las personas. De hecho, me gustó mucho tu analogía con el fútbol porque creo que es muy, muy, muy buen reflejo. Es decir, Brasil es bueno porque es bueno, punto. Los tipos, si lo quería así, casi que sin director técnico, paran un equipo espectacular que a punta de puras personalidades buenas son capaces de hacer algo. Y Argentina lo mismo, pero Argentina de repente le da un poquito peor. Y justamente uno vio como Argentina tuvo, no sé si son la palabra 10 años malos, pero tuvo varios mundiales con o no solamente mundiales, tuvo varios años con un desempeño no tan bueno, a pesar de tener un equipo impresionante en términos de jugadores, porque no tenía buenos procesos, no tenía buenos procesos de formación, de disciplina, etc. Fue lo mismo que le pasó a Chile. Chile, la única vez que tuvo una buena generación, se sumó el tener buena materia prima con el loco Bielsa, que montó un proceso estructurado, formado, incluso como con jugadas bien practicadas y bien procesadas. En colectivo, digamos, pensando en colectivo. Exacto, y eso es lo que, como tú decís, el contrapunto, es lo que ha sido capaz de hacer muy bien Europa. Europa, no sé, los alemanes per se no son los tipos más pichangueros del planeta, pero cuando se juntan a jugar fútbol, entienden que esto es fútbol profesional.
y por lo tanto arman procesos, le ponen una estructura, le meten rigor, entrenan la misma jugada 40 veces, o sea, hay un Pero ya orden. está muy metido en la cultura, además, porque uno ve fútbol alemán y las repeticiones, el comentador dice, qué buena jugada del equipo. Si alguien hace algún taquito, no es tan valorado. Acá en Latinoamérica, Sí. las repeticiones que uno ve en Argentina son del caño, del túnel de Riquelme, y el gol colectivo no es tan celebrado. Entonces se va reproduciendo esto, se valora el talento individual, no se valora tanto lo colectivo y por lo tanto los jugadores, uno lo ve, los primeros años de los brasileños, por ejemplo en Europa, tratan de hacer todos sus trucos, todas cosas que le celebraron durante 20 años en sus equipos, y se dan cuenta que el técnico lo saca cuando trata de hacer, y es un choque cultural muy importante y solamente los más talentosos que logran adaptarse a trabajar en un sistema de equipo son aquellos que triunfan en Europa en general. Y tal vez eso es lo que nos falta en Latinoamérica, Sí, pensar en equipos, en absolutamente. sistemas, más que en actos heroicos de un individuo que logra sacar a las grandes masas, y seguimos un poco atrapados, eso creo, en general en Latinoamérica, en un caudillismo que no nos lleva mucho. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo creo que el concepto de jugar en equipo y el concepto de meterle proceso, estructura a la gestión, bien, el rigor. Oye, cerramos con esto, creo que estuvo simpático el capítulo. Es un tema que sin duda creo que lo avanzamos bastante rápido y nos quedamos con 40.000 notas en el tintero que hemos preparado con Daniel. Pero nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Seguimos atentos a sus recomendaciones porque de hecho este capítulo fue en base a lo que nos pidieron. Y eso, les pedimos si nos pueden seguir en su plataforma de podcast, ponernos un par de estrellitas y recomendarnos a sus amigos. Daniel, ¿algo voy a decir? No, nada que decir, solo que lo pasé muy bien en este capítulo. Son temas complicados, a veces uno no quiere decir algo que sea como... A mí no me gusta mucho meterme en política contingente, entonces solo aclarar que todos los comentarios que uno hace tratan de analizar desde afuera, no tomando posición ni por izquierda ni por derecha, sino que de verdad tratando de entender el sistema con la mayor perspectiva posible. Eso. Un abrazo a todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, chao.